reivindica y honra un gesto valiente de mujeres y hombres que aún, renunciando a su vida, afirmaron la voluntad colectiva de constituirse como nación independiente de toda dominación extranjera, soberana y libre. Esto hizo de Florida la cuna de la independencia y esa piedra, cimiento de nuestra nación. ¡Hay que honrarla en la práctica! Hoy Florida está de fiesta, una fiesta de la independencia que no termina en agosto, sino en septiembre, con un gran festival musical y cultural que une a todos los uruguayos. Independencia que estamos perdiendo con los acuerdos con la élite, como el acuerdo ¿Cuál de es el pandemia. sentido que nos El ministro convoca hoy? Bustillo lo escondió y el Es presidente lo escondió. reflexionar sobre el Señor pasado, secretario, valorar el presente y proyectarnos como pueblo independiente hacia el futuro. Primero hablaremos del pasado, un pasado que nos enorgullece. Hacia 1820, el naciente imperio de Brasil es muy ocupaba difícil todo el grabar territorio patrio, porque han obligando a nuestros orientales a reunirse en Buenos Aires cubierto todo. para desde la vecina orilla ir gestando un movimiento libertador que poco a poco fue tomando cohesión y viendo que la hazaña era posible. Así fue que el 1 de abril de 1825 se puso en marcha la Cruzada Libertadora, que reuniría el 19 de abril de ese año en la playa de la Graciada a las órdenes de Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, bajo la consigna de libertad o muerte a los orientales. Es de destacar que aún seguía encendida la llama de las Provincias Unidas de las Américas del Sur, a pesar de que Artigas estaba en Paraguay y ya no volvería. En junio del mismo 1825 se reúne en Florida el gobierno provisorio, integrado por representantes de los 6 cabildos que funcionaban en aquel entonces. Manuel Galleros presidía la sala donde se resolvería en la sesión del 25 de agosto aquellas 3 leyes fundacionales: la ley de independencia, de unión y de pabellón. Hoy, 198 años después, que aquella consigna fuera leída sobre esa piedra, el desafío es otro. Nuestra libertad va más allá de la independencia. Es un desafío más cercano y urgente, que es generar condiciones para cada uno de los uruguayos que viva cada día mejor. Somos conscientes de que este año fue un año fácil para la lechería, para la ganadería, la agricultura, con una histórica seca, cuyas consecuencias recién comenzamos a padecer, con una baja en el precio del litro de leche para el tambero de entre 3 y 6 pesos, y una capital que parece seguir viviendo de espaldas de por encima del promedio. Un genocidio. De esta seca también salimos más fortalecidos, con más infraestructura. Para nuestro frigorífico Florida, la realidad ha sido terca. Nosotros también. Nuestro embajador en Argentina no ha parado de trabajar en el tema. Desde el gobierno nacional hemos encontrado aliados estratégicos para trabajar por él, y junto al gobierno departamental seguimos luchando para que vuelva a ser orgullo departamental. Tenemos como país desafíos pendientes en materia de vivienda. Estamos trabajando y ahí en Mevit, en Florida, tenemos un aliado estratégico que venimos construyendo e inaugurando soluciones en varias localidades. Junto al Ministerio de Vivienda podemos decir que Florida es más justo, pues ya no habrá asentamientos irregulares. Ya entregamos 34 viviendas de primera calidad. Estamos en construcción de otras 11 y 49 más prontas a ser actualizadas. Esto nos permitirá, como departamento, ser tal vez el primero en haber dejado esa triste realidad. En conectividad y rutas, el trabajo se está haciendo. Con las tecnologías 5G, 5G, que llegan al interior. Con rutas y con inversión nacional y departamental, se ve el esfuerzo que se hace en el Ministerio de Transporte, siempre cercano y atento. Podemos dar testimonio de la mejora de las rutas de calidad, Para como lo son ustedes,
para UTM. 12, Plata del pueblo no para son las 6, UTM. lo es Banquero las corruptor. 76 pronto a adjudicarse por lo que vieron muchos de ustedes cuando venían para acá en una 5 en doble vía con un hormigón de excelente calidad. ¿Qué es eso? Frutas de calidad y segura. Condenando a los empleados y obreros a ganar También más, tenemos presente porque es un presupuesto que tenemos para desafíos en materia de desertificación. Estamos con un plan de pavimentación del 100% de las localidades y un proceso del 100% de contenedores de residuos en todos los barrios, pueblos y ciudades. Y por primera vez, todas las localidades tienen escuelas deportivas, cursos, capacitaciones, alumnos de sinfónica, de manera totalmente gratuita. Educación y cultura de todos y para todos. Podemos decir con firmeza que 198 años después el compromiso sigue siendo el mismo que encendió la llama. Acá, Naides es más que Naides. Y lógicamente, Es muy queda mucho por difícil hacer. grabar Este no es un hoy. año de balance ni enfrentamientos vacíos. Al menos para nosotros, aún tenemos mucho por hacer. No adelantamos tiempos electorales, porque las necesidades de la gente necesitan respuesta hoy. Y eso no se construye ni con críticas ni con promesas. Se construye con trabajo, sin grieta, con una mano tendida y un oído atento, tendiendo puentes que vienen desde el principio de la historia, puentes que nacen con la patria misma y nos obligan a trabajar juntos, por los que no tienen voz, los que aún no votan, pero necesitan, los que escuchan al otro y lo que el otro tiene para decir, sin imponerse con pancartas ni megáfonos. A todos ellos, los que creen en un país de todos y para todos, los que de a pie trabajan cuando son mayoría, pero también cuando son minoría. Porque así somos desde 1825. Bienvenidos a Florida, cuna de la independencia, cuna de la libertad. Viva Florida, viva la patria, viva Uruguay. ¡Viva la patria! ¿Cómo estamos con el narcotráfico? ¿Cómo estamos con el Está Sashi como loco. Gracias. En representación del Poder Ejecutivo se dirigirán los presentes la ministra de Economía y Finanzas, licenciada Azucena Arbeleche. Con el aplauso de ustedes, la estamos recibiendo aquí en la Tierra Alta, junto al pueblo floridense.
Argimón. Señora Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. Señor expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. Señor Intendente de Florida, Guillermo López. Representantes del Poder Ejecutivo. Representantes nacionales. Autoridades nacionales y departamentales. Representantes del cuerpo diplomático. Señoras y señores, nos encontramos aquí para recordar el esfuerzo y sacrificio de aquellos que sirvieron a la causa de la patria. La declaratoria de la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental, reunida en la Florida el 25 de agosto de 1825, forjó un hito para la conformación del país. Allí surgieron las leyes fundacionales de la nación. Se proclamó de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquier otro del universo, con pleno ejercicio de su soberanía. A su vez, declaró su unión a las Provincias Unidas y presentó su pabellón, celeste, blanco y punzón. El Uruguay no debe su existencia a una declaratoria formulada en una asamblea, sino a un proceso de larga duración y de complejas características, que encontró su etapa final en la Cruzada Libertadora. Aquel recorrido bélico estuvo complementado por la intermediación y reflexión de los actores políticos de la época. Aquellos tiempos fueron de guerra, lucha y sacrificio, pero también fue una época de construcción y organización político-administrativa. Pese a haber surgido en la mediación entre naciones extranjeras, el nuevo Estado uruguayo debe su origen a la incansable lucha por la autonomía, cuyo último objetivo pasó a ser construir un país independiente, siempre con un ferviente sentimiento de libertad. La libertad fue un concepto transversal a todo el recorrido revolucionario. Desde la Revolución Artiguista hasta el proceso iniciado en 1825, pasando por la Convención Preliminar de Paz en 1828 y culminando con la Constitución de 1830, la libertad fue una verdadera convicción política, ligada a la formación del ciudadano y a la identidad de nuestra nación. Casi 200 años después, sigue siendo el tiempo de la libertad. Los problemas del Uruguay del siglo XXI no son los problemas del Uruguay naciente, pero el eje motriz de nuestras instituciones sigue siendo la libertad. Una mayor libertad con mejores oportunidades para todos ha sido el objetivo de este gobierno en las políticas públicas en general y en la política económica en particular. A 2 semanas de haber asumido el gobierno, nos tocó enfrentar una crisis sanitaria sin precedentes, la pandemia COVID. En ese entonces, nuestro gobierno apeló a la libertad responsable, manteniéndose firme en preservar la libertad de circulación y los motores de la economía encendidos. El haber podido sortear los momentos de mayor incertidumbre sin restringir la libertad de las personas y adoptando medidas para afrontar la emergencia, distinguió la acción de Uruguay en el mundo. Este concepto de libertad, que puede sonar a lo abstracto, no es otra cosa que brindar a los ciudadanos mayores oportunidades de elección.
Ya en la ley de urgente consideración, pilar de este gobierno, encontramos ejemplos representativos de esa mayor libertad. Mayor libertad en la portabilidad numérica y en materia de inclusión financiera, por mencionar algunos. El cuidado de los recursos públicos fue otra de las prioridades de esta administración. Ello implica respeto hacia los ciudadanos y se traduce en una mayor libertad para ellos. La nueva institucionalidad fiscal, también aprobada en la Ley de Urgente Consideración, marcó un hito en nuestra historia económica. La regla fiscal nos ha permitido mejorar las cuentas públicas y por lo tanto bajar impuestos a trabajadores, jubilados y pequeñas empresas. Este manejo fiscal prudente también permitió al país mejorar su nota crediticia y su imagen en el exterior, lo que generó mayor inversión extranjera, empleo y permitió liberar recursos del menor pago de intereses hacia otras áreas. La elección del destino del gasto público también refleja que las políticas se centran en la libertad. Se tomó el camino de un Estado presente en la protección de los derechos básicos, especialmente en apoyar a las personas en situación más vulnerable. En 2022, con la suba de precios de alimentos por la invasión de Rusia a Ucrania y este año con la crisis hídrica, se tomaron medidas focalizadas para apoyar a la población vulnerable y se redujeron impuestos a productos de primera necesidad como alimentos y agua embotellada. Este gobierno nacional aumentó las transferencias a los hogares de menores ingresos, con especial énfasis en los niños más pequeños, y puso en marcha el Plan Avanzar, que está trabajando actualmente con 13.000 hogares y ya dio solución a más de 1.900 familias. La pandemia dejó al descubierto vulnerabilidades sociales estructurales en un segmento importante de la población. Fue por ello que durante el periodo se implementaron las transferencias a hogares con niños y adolescentes que incrementaron un 50% respecto a 2019. En estos años también se asignaron más recursos en seguridad, salud, infraestructura y educación. Esa voz que se oye ahí es La Sasha. transformación educativa en marcha tiene como objetivo una mejora en el aprendizaje que permita reducir la inequidad en la enseñanza. Por otra parte, este gobierno encaró una inversión en infraestructura sin precedentes en los últimos años. Un hito particularmente significativo es el puente de la Charqueada, que permite a los ciudadanos conectarse entre comunidades para trabajar, educarse y disfrutar. La rendición de cuentas, que esta semana ha entrado en el Senado, destina recursos al programa de salud mental y tratamiento de adicciones, flagelo que azota una parte importante de nuestra sociedad. Un mayor gasto con resultados concretos en todas estas áreas es un claro avance hacia una mayor libertad de los uruguayos. Los resultados en materia laboral también deben destacarse. El acuerdo alcanzado en plena pandemia con sindicatos y cámaras empresariales priorizó el empleo, asumiendo el compromiso de la recuperación salarial a lo largo del periodo de gobierno. Con respecto a 2019, hoy hay 116.000 personas ocupadas más. De esta forma, no solo se logró recuperar el empleo perdido durante la pandemia, sino también los 52.000 empleos destruidos en el quinquenio pasado. Cabe destacar asimismo que aumentó la formalidad y que 7 de cada 10 empleos creados fueron en el interior de nuestro país. Por otra parte, este gobierno
gobierno está cumpliendo el compromiso de mantener el salario real, que ya se encuentra en niveles similares a los de prepandemia y estimamos continuará subiendo en los próximos años. Destacamos también la baja significativa en la inflación, que está en su menor nivel desde noviembre de 2005. Ello se encuentra en línea con lo propuesto desde el comienzo por nuestro gobierno y representa una defensa cierta del poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y pensionistas. Con esta mirada en el hoy, pero también en el más largo plazo, destacamos la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, que nos llevará a un régimen más justo y equitativo. El nuevo sistema otorga también mayor libertad a quienes después de jubilarse quieran seguir trabajando. Finalmente, abrirse al mundo siempre fue un objetivo de la nación desde sus inicios. Este gobierno ha clamado fuertemente su deseo de libertad para acceder a los mercados internacionales y a comercializar fuera de la región sin dejar de ser parte del Mercosur. Ello nos permitirá a los uruguayos ser más libres para explotar nuestro talento y trabajo. En síntesis, Por salario y trabajo, dice la pancarta. que se encuentra en el ideario artístico. Como estamos contra sol, no se ve muy bien, pero es imposible. Conceptuales y materiales que legitiman nuestras instituciones democráticas abocadas a proteger la libertad de todos los ciudadanos. Asentadas en esa libertad, las políticas llevadas adelante por este gobierno se han centrado en las personas y en la comunidad, brindándole a nuestros ciudadanos las herramientas de superación personal necesarias para que puedan desarrollar sus propios proyectos. Personas más libres, una sociedad cohesionada y solidaria y un país respetado y deseado por el mundo son coordenadas claves que han guiado la acción del gobierno, aún en momentos de adversidad. Estamos al inicio de un proceso virtuoso, un Uruguay más creíble que genera mayor inversión, empleo y oportunidades. Sobre estos cimientos construidos, buscamos seguir avanzando en el camino que permita a nuestros compatriotas alcanzar una mayor libertad y prosperidad. Muchas gracias. A continuación, el señor presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, y el señor intendente de Florida, ingeniero Guillermo López Méndez, procederán a depositar una ofrenda floral al pie de la placa de la Ley Fundamental de 1825. Posteriormente, se ejecutará el toque de silencio.
contrato secreto de inversión. Se vaya apagando las Fuerzas Armadas de cada país. Son cláusulas secretas. Y por eso los contratos son secretos. Porque todos los secretos son inconfesables. Todos los secretos y clandestinos antidemocráticos. Con apariencia de corrupción. Con apariencia de corrupción. No tenemos poder judicial. La Fiscalía General depende del señor Presidente de la República. Artículos 127 y 198. Por eso la fiscal Gabriela Fossati. Por eso la fiscal Gabriela Fossati. Le mandamos un beso a Dani, desde acá, compañera de fiscalía. Por eso dijo, no me voy a ignorar. ¡Arriba, presidente! ¡No decaiga! ¡Aléjese de los niños, Penabés! Al son de los acordes de la marcha canción Mi Bandera, se retiran los emblemas patrios. Para seguir con los festejos conmemorativos de la Declaratoria de la Independencia Nacional, invitamos a las autoridades y al público en general a trasladarse a esta calle Nacional, donde se desarrollará el desfile cívico, militar y tradicional. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy